Bueno, doctor, ¿a qué llamamos hipertensión arterial? Hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial sobre determinados valores que normalmente están preestablecidos. Hay una presión arterial que se le dice normal u óptima, que es alrededor de 12 de máxima y 8 de mínima. A partir de ahí hay una clasificación, hasta 13 sería la presión que se podría normal en cuanto a la máxima, y hasta 8,5 se podría decir que la mínima también es normal. Pero eso está adaptado en general al tipo de paciente. No es lo mismo tener un paciente diabético que tiene colesterol alto, que tiene problemas cardiológicos. Generalmente uno va adaptando cuál es la presión normal para cada paciente en particular, pero en general se podría decir que de 12 a 13 como máxima y de 7 a 8, 8,5 como mínima es una presión normal. En esos rangos. ¿Y cómo podemos, una persona que nunca ha tenido problemas hasta el momento que se da cuenta que es hipertenso, cómo lo nota? ¿Cuáles son los síntomas que una persona puede notar desde su casa? Bueno, eso es fundamental, porque generalmente, siempre en medicina hay casos particulares, pero generalmente no da ningún síntoma la presión. Uno puede tener la presión altísima y no darse cuenta. Por eso siempre se recomienda con cierta frecuencia, que por eso te digo está adaptado al tipo de paciente, controlársela la presión aunque uno no tenga ningún síntoma. La gente cree que generalmente el dolor de cabeza o el mareo o algo de eso le va a provocar la hipertensión, y habitualmente no da ningún síntoma. ¿Cuánto sería el control? ¿Una vez por semana? No, eso depende para cada paciente en particular. Para una persona joven, alrededor de los 40, 45 años, si tiene presión normal, con que se la controle una vez al año estaría bien. ¿Y es más propenso para mujeres o para hombres o no tiene que ver? No, es indistinto eso. Generalmente cualquiera de los dos sexos puede tener hipertensión, no tiene. En la mujer por ahí influye más después de la menopausia. ¿Y tiene que ver la edad? Sí, generalmente tiene que ver la edad, pero últimamente, en los últimos años, generalmente uno lo atribuye a los problemas socioeconómicos, lo podríamos decir, que la gente vive más estresada, se ve con mucha más frecuencia la hipertensión en gente joven, por debajo de los 40 años. Doctor, ¿y la hipertensión puede traer acarreados otro tipo de enfermedades? O sea, a partir de ahí puede provocar en el cuerpo algún tipo de lesión en los órganos. Claro, cuando uno diagnostica una hipertensión arterial, cuando en una consulta de un examen de salud o por cualquier cosa que venga el paciente, uno habitualmente le toma la presión. Si diagnostica la presión, eso nosotros lo llamamos, diagnostica una hipertensión arterial, como un factor de riesgo para tener otro tipo de enfermedades, generalmente cardiovasculares, el accidente cerebrovascular, que es una enfermedad que últimamente se ha puesto bastante de moda, pero es una enfermedad que existe de toda la vida, y infartos de miocardio o cualquier tipo de, generalmente de problemas cardiológicos puede provocar eso, la hipertensión. Por eso es un factor de riesgo importantísimo para ese tipo de enfermedades y hay que darle mucha importancia. Hay dos tipos de aparatos para medir la presión, uno que es el manual y otros que vienen ahora electrónicos y demás. ¿Cuál es el más recomendable? En general existe el aparato, el clásico, el que conoce toda la gente, que es el esfingomanómetro, el aparato de mercurio y los aparatos digitales. Hay aparatos digitales que son muy buenos como para uso domiciliario. Generalmente uno recomienda los que se pone el manguito en el brazo y no tanto el de la muñeca, que es por ahí menos exacto, pero hoy en estos últimos tiempos generalmente la mayoría de los aparatos son muy confiables. Así que es conveniente que nos tomemos en casa entonces comprando, por ejemplo, teniendo el acceso a uno de esos aparatos, que nos tomemos la presión en casa, lo puede hacer el mismo paciente. Sí, generalmente uno lo recomienda en un paciente hipertenso, que uno necesita un control estricto de la presión y que por determinado tipo de circunstancias, porque tiene algunas enfermedades asociadas, que tenga un aparato de la presión y se automonitoree. En el paciente que no es hipertenso y que uno requiere un control muy de vez en cuando, como te decía recién, un paciente joven una vez al año está bien, no es necesario tener el aparato domiciliario, en cualquier lugar se la puede controlar.